Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de hoy día, lunes 30 de agosto. Hoy día tenemos sesión especial de estrategia de fomento de lector o de lectura desde primero a cuarto medio, a cargo entonces de nuestro Mineduc a través de Valentina. Vamos a invitar inmediatamente a Valentina a la sesión. ¿Se ha enviado la invitación, Valentina? Hola, ¿se escucha? Ahí está. ¿Nos escuchas? ¿Se escucha? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se escucha claro. Vamos entonces a dar la palabra para dar inicio a esta sesión de hoy. ¿Me podrían confirmar si se ve mi pantalla? Como estoy proyectando y no puedo ver el chat. Cualquier cosa me avisan. En este minuto estás tú en pantalla solamente. Estamos las Y dos. no se ve la proyección. No se ve la proyección. Ya, voy de nuevo que puse compartir y no, parece que no me resulta. ¿Ahí sí? ¿Podrá ser? Ahí sí. Ya, en honor al tiempo entonces voy a comenzar. Saludar a todos y a todas quienes nos acompañan en esta tarde de lunes. Agradecer la presencia, obviamente, de los equipos de biblioteca y docentes presentes en relación al fomento lector. Como ya nos conocemos en otras instancias, mi nombre es Valentina Fuentes, soy profesional del área de fomento lector del Centro de Bibliotecas y Lecturas del Mineduc. Y hoy día, efectivamente, vamos a abordar ya la última instancia que nos quedaba. Primero vimos de NT1 a cuarto básico, de quinto a octavo, y hoy nos viene y nos convoca las estrategias de fomento lector de primero a cuarto medio. Recordar obviamente que cuando hablamos de lectoescritura hablamos de un proceso que abarca obviamente el trabajo de la lectura, pero en relación a distintos ejes, que por un lado es lectura propiamente tal, escritura y oralidad, y en base a esos tres ejes la idea es que nosotros fomentemos la lectura con nuestros estudiantes, siempre ligados a estrategias y acciones de monitoreo. Recordar obviamente que la comprensión lectora es un plus desde varias aristas. En primera instancia, ayuda a mejorar el rendimiento académico y la asimilación de conceptos de nuestros estudiantes, obviamente de manera paulatina. Ayuda a la expresión escrita y sin duda también a la mejora de la expresión oral, en conjunto con el manejo de los elementos del discurso. Y finalmente también ayudamos a que nuestros estudiantes desarrollen la capacidad crítica, argumentativa y vinculante, ya sea a través de ideas y también entre nexo de diferentes textos y tipos de textos. Como bien mencioné al inicio, hoy día vamos a ver estrategias de fomento lector ligadas desde primero a cuarto medio. Vamos a hacer un modelamiento en cuanto a dos lecturas, una para primero y segundo medio y la segunda para tercero y cuarto. Y siempre recordar que cuando hablamos de un proceso de fomentar la lectura, la idea es que este proceso y este modelamiento se lleve a cabo a lo más en 30 minutos, ideal entre 20 y 30, ideal que siempre lo abordemos al inicio de la jornada escolar, y si evidentemente en algunas instancias y algunos colegios, lenguaje, por ejemplo, que este modelamiento va direccionado para allá, no estuviese la primera hora, obviamente al inicio de nuestras clases. La idea es que cuando fomentemos la lectura y hagamos este proceso lectoescritura, sea un proceso formativo que entusiasme a los estudiantes y que nos permita llevar a cabo el estudio de una lectura de manera parcelada y de manera formativa. Partiendo con los conceptos claves para entender, ya cuando hablemos de estrategias vamos a considerar todas las formas que nosotros como docentes y también obviamente los equipos de Biblioteca CRA pueden ir abordando la lectura, diferentes formas o modos para que nosotros trabajemos una misma lectura con los estudiantes. La idea es que de 1 a 5 días, de manera parcelada, y en los ejes que acabo de mencionar, que son escritura, lectura y oralidad. Y en segundo lugar vamos a tener las acciones de monitoreo, que son todas las acciones que nosotros vamos a realizar, ya docentes o encargados de biblioteca o los equipos completos, para que podamos ir monitoreando y midiendo el aprendizaje de manera parcelada de nuestros estudiantes.
y obviamente ir corrigiendo o reforzando las ideas que se lleven a cabo de manera clara y obviamente correcta. Partiendo desde las estrategias de fomento lector de primero y segundo medio, el texto que propongo para que podamos llevar a cabo el proceso de lectoescritura es Frankenstein o el moderno Prometeo, que obviamente va ligado con las lecturas sugeridas del Ministerio y que es una obra de Mary Shelley. Esta lectura la pueden encontrar en la Biblioteca Digital Escolar, está para uso simultáneo y está para que también lo puedan trabajar en diferentes clubes de lectura con sus estudiantes, obviamente de acuerdo al interés de ellos y al interés de cada docente. En cuanto a lectura, escritura y oralidad, quizás qué objetivos podemos profundizar a través de este libro. Por ejemplo, leer habitualmente para aprender y recrearse. En segundo lugar, reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, ya sea propia o ajena de los estudiantes, a partir de la obra en este caso, que va a ser la obra de Mary Shelley, y obviamente que va a formar parte de la herencia cultural, en ese caso, de ese periodo de producción, y abordando obviamente los temas estipulados de acuerdo al nivel educativo y que sean estipulados para el curso y para las obras sugeridas, en este caso, si es que la deseasen trabajar. En tercer lugar, si por ejemplo en primero medio estamos viendo tipo de mundo... No, por ejemplo, si estamos viendo género narrativo y queremos trabajar el tipo de ficción, bueno, podemos trabajar la narración leída y analizar quizás a través de Frankenstein el conflicto de la historia, el análisis de los personajes, la relación que tienen estos con otros, analizar quizás los fragmentos de una obra y ahí a partir de eso ir identificando ciertos tópicos, ciertos temas. También a partir de esta lectura y de esta novela podemos identificar las creencias, los prejuicios y estereotipos, sobre todo desde el rol del escritor para ese siglo, y sin duda las obras y las relaciones que se producen entre diferentes obras a nivel de intertexto. A modo de modelamiento, como habíamos dicho, la idea es que las lecturas se puedan trabajar de manera parcelada. Y la idea es que durante una semana, pero una semana hábil, es decir, de lunes a viernes, podamos abordar distintos aspectos de la lectura de diferentes formas con el curso. Por ejemplo, si yo tengo la evaluación de aquí a 2 semanas, quizás sería bueno implementar el proceso de lectoescritura durante 5 días de manera parcelada, 2 semanas antes o la semana anterior, con diferentes capítulos, diferentes recursos, diferentes citas, cosa que me permita a mí incluir a todo el grupo curso en la actividad, porque van a ser textos breves o cosas puntuales, en caso de que algún alumno no se haya leído la novela todavía, y me va a permitir también ir viendo cuál es la capacidad de análisis que tienen antes de la evaluación, si es que efectivamente voy a hacer al fin y al cabo una evaluación sumativa. Pero la idea es que el proceso completo de los 5 días, durante 30 minutos, sea formativa. El día lunes, por ejemplo, la estrategia que podemos implementar es presentar la lectura con una pregunta que nos permita contextualizar y que al fin y al cabo todos los estudiantes puedan, a través por escrito, siempre dar un lapso, ¿no es cierto?, de reflexión personal para que puedan, en cierto intervalo de tiempo, poder dar respuesta a esa pregunta o hacer ciertos vínculos con sus experiencias o aprendizajes anteriores. Por ejemplo, lo que yo como docente puedo hacer para comenzar esta contextualización de la obra sería quizás preguntarles de lleno qué vínculos conocen respecto al siglo, ¿no es cierto?, en que la obra fue emitida, en relación a ciertos aspectos históricos. ¿Cuáles son los lineamientos que hay, por ejemplo, entre lo que nosotros vamos a leer con ciertos contenidos que están viendo en historia? También podemos asentar un poco el género de la novela gótica y también enlazar un poco a por qué se considera esta novela para esa época en el contexto de producción en el cual fue emitido como una novela de ciencia ficción. Y ahí también podemos hacer un enganche con los tipos de mundos que vienen revisando desde séptimo básico, incluso antes, y empezar a recordar un poco y a refrescar quizás ciertos contenidos. Y finalmente, ya como para ir terminando, obviamente podemos leer un pasaje o algo que el docente considere pertinente, terminar con la pregunta de, por ejemplo, ¿cuál es el rol de la mujer desde la escritura en dicha época en contraste con la actual? Todo eso, que obviamente demanda más de 20 minutos,
La idea es hacerlo de manera parcelada, dar espacios de discusión, que el curso también participe de manera voluntaria, dar espacios para que también puedan hacer la reflexión escrita y finalmente dejar la pregunta abierta, que la idea es irla reforzando durante clase a clase en esa semana. A modo de sugerencia, que yo considero que puede ser bastante útil y hacer la clase un poco más dinámica, sugiero ver extractos de esta película, ya que como son 30 minutos parcelados en 5 días, no la podemos quizás abordar completa, pero está esta película en Netflix que se llama Mary Shelley, que es desde 13 años, por algo también pongo ahí la sugerencia, ya que estamos hablando de primero medio en adelante, y que permite de manera muy clara, a mi juicio, yo igual he trabajado con mis estudiantes, abordar un poco lo que es el contexto de producción. Y grafica muy bien, por ejemplo, el ideal del hombre romántico o cómo son los roles o los estereotipos desde cuáles son las actividades de cada uno, o cómo, por ejemplo, Mary Godwin, que al fin y al cabo es la protagonista y la autora de la novela, termina emitiendo su novela a través de Mary Shelley por Percy, quien es el poeta como clave en la historia y que gracias a su unión propiamente tal puede tener como un rol en la sociedad a nivel escritural. Entonces, quizás como docentes, para poder dar respuesta a la tercera pregunta y dejarla ahí para los estudiantes y aclararla el martes, quizás puedo seleccionar, no sé, los primeros 20 minutos de la película, verla con el curso ideal, en caso de que algún estudiante esté privado de la plataforma y la idea nunca es dejar a nadie afuera, verla quizás esos primeros 20 minutos o un extracto de 10 y después poder comentarlo. El día martes, la idea es retomar con lo último que terminamos la clase, retomar, ¿no es cierto?, las preguntas. Ahora sí, poder desarrollar un poco más los aspectos históricos en cuanto al contexto de producción, de acuerdo al recurso audiovisual que supuestamente ya vimos o alcanzamos a ver un poco la clase anterior. La idea es que los estudiantes compartan sus opiniones, yo pueda establecer preguntas direccionadas y bastante claras para que ellos también puedan aterrizar, obviamente, lo que yo les estoy preguntando y lo que quiero rescatar. Considerar también ahí y aclarar un poco y direccionar por qué hablamos de ciencia ficción en ese siglo y a partir de esta novela que es género gótico, y obviamente poder dar respuesta a cuál es el rol de la mujer a nivel escritural en ese siglo y cómo se contrasta quizás actualmente con el de hoy. Ideal sería obviamente llevar algún ejemplo que nos permitiese también hacer ese contraste y esas diferencias a nivel de libertad quizás que tiene una mujer en ese siglo a nivel escritural y una que tiene en la actualidad nuestro contexto nacional, por ejemplo. El día miércoles, para continuar con la lectura de manera parcelada, podemos aplicar la estrategia de girar y discutir, donde también vamos a dar paso a las opiniones y al compartir las opiniones, ¿no es cierto? Y nosotros obviamente ir monitoreando dichas respuestas, pero quizás ya no ahora a partir del recurso audiovisual, sino que a través de citas. Nos salimos un poco entonces ya desde el inicio, que es un poco más amplio, contextualizamos, vinculamos el día lunes con contextos históricos, después lo asentamos un poco a contexto de producción, con el recurso audiovisual, hablamos un poco del rol de la escritura y entonces ahora de lleno pasamos a un extracto de la novela y nos vamos a la ficción propiamente tal. Entonces quizás en esta cita, que es la que yo seleccioné, podemos quizás empezar a trabajar otros aspectos de la lectura, como por ejemplo identificar temáticas, identificar emociones o tópicos que son recurrentes a lo largo de esta. Por ejemplo, en el extracto en donde dice una joven llena de cualidades y a la que la vida le auguraba la felicidad, 1000 veces hubiese preferido confesarme autor del crimen atribuido a Justín, porque yo me encontraba lejos al ser cometido y semejante declaración habría sido tomada como una locura y no hubiera salvado a quien sufría la ignominia. Frente a esa cita, quizás lo que yo puedo hacer es asegurarme que mis estudiantes lean de tal página a X página para esa clase, para que todos podamos trabajar alrededor de ese mismo texto, contextualizar un poco, quizás a mano alzada, pedir que los estudiantes también participen y luego a partir de ese extracto generar una identificación de personaje.
y obviamente, por ejemplo, qué sentimiento padece Víctor tras el pasaje que acabamos de leer. Y obviamente tenemos 5 opciones, que puede ser rabia, incertidumbre, indiferencia, culpa y crítica. Yo como docente voy a direccionar la respuesta, vamos a justificar cuál sería la correcta de esas 5, pero también podemos identificar cuáles de las otras 4 se presentan en la novela y a partir de qué personaje y en qué situaciones, para ir también desarrollando e identificando no solo las acciones principales, que implica solamente extracción a nivel de habilidad de comprensión lectura, no solo extracción de información, sino que también obviamente interpretación de. Y para terminar quizás la clase el día miércoles podríamos proponer la lectura de este extracto muy corto del poema de Llama sobre la muerte. La muerte también tiene mucha relación con el movimiento romántico, insisto, si estuviésemos trabajando esta lectura en primero medio, en el género del romanticismo, y quizás pedir la lectura, ¿no es cierto?, a viva voz y dejar alguna pregunta que nos permita trabajarlo a la clase siguiente. El día jueves, entonces, retomo con lo que termina el día miércoles. Hablamos un poco sobre el poema de Keats, contextualizamos, ¿no es cierto?, en qué consiste, vemos los tópicos que se presentan, cuál es la postura del hablante, el temple de ánimo, cuál es el motivo y cómo se relaciona quizás alguno de esos tópicos ya literarios con la novela que estamos trabajando y cómo se presenta quizás ese tópico en el poema, en la novela y en el extracto audiovisual que ya vimos, para ir haciendo nexos. Y finalmente, el día jueves podemos terminar con otra actividad que quizás pudiese ser como cambios en la historia, si implicáramos esa estrategia, en donde los estudiantes repensarían y reescribirían quizás un segmento que quizás yo puedo señalarles para que estén un poco más guiados en la acción, y finalmente realizar ciertas preguntas que guíen obviamente la actividad. Para ir terminando, el día viernes, la estrategia que podemos usar, ya para ir cerrando lo que fue trabajar durante 5 días una misma lectura de manera parcelada, e insisto, cuando hablamos de manera parcelada no es abarcar toda la novela, sino que partes que yo como docente considero importantes, y si es que eventualmente voy a evaluarla sumativamente, tengo que reforzar previamente para que mi estudiante llegue preparado a la evaluación. Entonces, finalmente el viernes podemos terminar con la estrategia de identificar al personaje. Por ejemplo, cualidades claves, estados de ánimo o espacios recurrentes para ciertos personajes en dicha novela. La acción obviamente implica en que los estudiantes escriban, reflexionen por escrito y después obviamente haya una discusión en grupo. Una de las formas, y lo que yo siempre sugiero, es que cuando hablemos de identificar, usemos materiales, siempre estén proyectados para que todos estemos hablando y no nos perdamos en relación al texto. En relación a esta cita, que sale obviamente entre comillas, una podría ser identificar de quién va emitida y segundo, identificar la emoción que se apodera, ¿no es cierto?, de esta bestia o de la creación del Dr. Víctor en relación a lo que la bestia espera del mundo y de la vida. Y obviamente podemos ir poniendo otras citas que nos permitan también identificar quizás los ánimos o las cualidades o los espacios que son reflejo un poco de estas almas atormentadas que son parte de la novela de Mary Shelley. Eso con respecto a la sugerencia, obviamente insisto, a modo de modelamiento para primero y segundo medio, para poder trabajar la lectoescritura de manera parcelada, ¿no es cierto?, durante 5 días. Pasando a la estrategia de fomento lector de tercero y cuarto medio, la lectura que propongo es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que también está en la biblioteca digital escolar, también es de uso simultáneo y la pueden usar o implementar en sus clubes de lectura con sus estudiantes. Por si quisieran hacer, por ejemplo, la implementación de las nuevas herramientas como el reto lector o quizás hacer un foro de discusión, esta lectura también le va a permitir trabajar eso. El texto de Víctor Frank
es un texto diferente al anterior en el sentido de que ya no hablamos solamente de ficción y novelas góticas, sino que hablamos de otro tipo de texto que es más bien ensayo. Entonces podemos, ya con estudiantes de tercero y cuarto medio, profundizar un poco la crítica, la argumentación, el análisis, e ir de lleno, obviamente, al análisis de otros tipos de texto. En cuanto a objetivos, podemos, con los estudiantes, formular interpretaciones surgidas de los análisis literarios, considerando, por ejemplo, la contribución de los recursos, si es que los hubieran, las características del lenguaje que quizás se implementan en algunas partes o algunas analogías que hace Víctor en relación a ciertas situaciones, y que obviamente van a permitir construir un poco el sentido de la obra. También podemos ver las relaciones intertextuales que se producen o se establecen entre algunas obras leídas de los estudiantes quizás previamente o quizás con obras que yo como docente voy a proponer o también con obras que los estudiantes pueden proponer en la clase, ¿ya? Y que obviamente van a ser referentes culturales y del arte que van a permitir enriquecer la clase y la discusión. También a su vez puedo reforzar la reflexión en relación al efecto estético de las obras leídas, perdonen, se me cambió la diapositiva, y ver cómo la obra dialoga quizás con experiencias personales del lector. Ahí obviamente entra todo el proceso de investigación por parte de los estudiantes, los puntos de vista que éste tenga sobre las problemáticas que va a plantear, y obviamente el libro, que de lleno el título apunta hacia como el hombre o la humanidad en busca del sentido, va a tener que ver con problemáticas que el ser humano va a enfrentar en cuanto a afectos, dilemas éticos o conflictos, entre otros. La idea es que al fin y al cabo los recursos y las técnicas literarias sean analizadas para que nosotros con el curso identifiquemos de qué manera inciden en un efecto estético y de qué manera el mensaje es presentado. Y siempre teniendo en consideración que es un tipo diferente de texto. Ya no hablamos de texto netamente ficticio ni de texto literario, sino que ahora trabajamos otro tipo de texto que es no literario, más ensayístico, argumentativo. Cuando hablamos de, insisto, lectoescritura, la idea es parcelar la lectura y no abordarla toda de sopetón en 5 días, porque es imposible, porque los estudiantes obviamente se van a desanimar, van a decir, oh no, que lata, como que el libro es muy largo, no tenemos tiempo, y obviamente uno como profe tiene que estar consciente de que lenguaje no es la única asignatura y que hay muchas otras más. Entonces, a modo de sugerencia, quizás sería bueno elegir un ensayo para trabajar esa semana. Entonces, la estrategia 1 para el día lunes sería presentar la lectura con una pregunta, de manera que yo pueda contextualizar a mis estudiantes sobre a qué nos vamos a enfrentar. Y dar paso, obviamente, a la reflexión, ¿no es cierto? Y la idea es que también al inicio de la lectura yo pueda también con una pregunta muy direccionada permitir que ellos contextualicen, recuerden también sus aprendizajes previos y puedan hacer sus conexiones. ¿Tiene que haber un vínculo con aspectos históricos? Sí. ¿Tiene que haber una contextualización del autor sobre a quién vamos a leer? También. Cuando hablo de acotar quizás la lectura a un ensayo, yo propongo en este modelamiento el ensayo de la libertad interior, que creo que es un tema bastante interesante para esta edad, sobre todo cuando hablamos en tercero y cuarto medio, como la decisión de qué vamos a hacer, se viene el egreso, ¿no es cierto? ¿Qué tan conscientes estamos sobre el concepto de libertad interior? ¿Lo manejamos? ¿Qué sabemos? Etcétera. Y obviamente es importante en la clase 1 contextualizar sobre el género ensayístico. Y finalmente, dar paso a la pregunta que yo como docente quiero dejar rebotando para la otra clase como un enganche, que sería si existe la libertad humana y si existe realmente la posibilidad de elección, que son 2 cuestionamientos junto con uno tercero con el cual parte el ensayo de la libertad interior. Y, insisto, siempre es bueno como aportar en la clase otro recurso que no sea el texto propio, sino un recurso audiovisual para hacer la clase un poco más enriquecedora. También propongo este recurso audiovisual que es desde 13 años en adelante, obviamente habilitado para estudiantes de tercero y cuarto medio por el tema de edad,
que se llama Descubriendo a Ana Frank, historias paralelas, y que dialogan en algunos aspectos de manera muy directa con las vivencias de Víctor Frank, considerando que él fue una persona que sobrevivió entre el año 1942 y 1945, si no me equivoco, a varios centros de detención nazi. Entonces, desde esa experiencia surge lo que es la reflexión de la libertad interior y sus ensayos propiamente tal, y dialoga en algunos aspectos muy bien con el testimonio recopilado en este recurso audiovisual de Ana Frank. Luego, el día martes, la idea es volver a retomar el recurso finalmente que propusimos el día anterior, e insisto, siempre es bueno abordarlo con todo el grupo curso. Si voy a seleccionar quizás como docente, no sé, del minuto 15 al minuto 20, poderlo ver con el curso para que ningún estudiante se quede afuera en caso de que no tenga acceso y todos manejemos la misma información. Y de lleno entonces el martes, ahí sí dar paso a la discusión. Ver en este caso cuáles son los vínculos históricos con el historial de Ana Frank y ver quizás cuáles son los vínculos entre el concepto de libertad humana que propone Víctor en el ensayo junto con la percepción que Ana tiene propiamente de esta, y si existe o no la posibilidad de elección. El día miércoles y el día jueves de lleno quizás podemos situarnos más en la interpretación de citas y el contraste de cómo se va desarrollando la pregunta clave o las preguntas iniciales que el autor propone para la discusión sobre el concepto de libertad, sobre la posibilidad de elegir o sobre si el ser humano al fin y al cabo está condicionado y es propiamente moldeado por los efectos del entorno o no. Entonces podemos de lleno poner dos citas, como lo pongo acá, una del inicio del ensayo y una ya más al final antes de dar la conclusión, y quizás ir contrastando un poco cómo se va desarrollando la visión de Víctor en relación a esos tres conceptos claves, que por un lado es capacidad de elección, libertad y también si es que el ser humano es moldeado a partir del entorno o si efectivamente tiene la capacidad de elegir. La idea es que finalmente el día viernes los estudiantes puedan implementar la estrategia de escritura, en donde obviamente anoten sus posturas personales en relación al tema de la obra planteada, porque ya discutimos desde la visión del autor, ya discutimos desde el vínculo que hay con Ana Frank, entonces ahora discutamos desde la visión del estudiante. Y la idea es que planteemos las preguntas de manera clara, se dé un espacio de escritura y reflexión y después se pueda compartir la respuesta obviamente en el grupo curso. Por ejemplo, si es el hombre producto de los factores del entorno o no, si existe la libertad humana ya no desde la visión de victoriano, sino de la visión de los estudiantes, cómo aprecian ellos y vivencian la libertad desde la realidad, cómo es el rol de estudiante y qué dificultades visualizan en torno al concepto en la sociedad actual y por qué. Y quizás para poder dar paso a una mayor discusión, la idea sería que quizás yo como docente pueda llevar alguna situación pertinente a esa semana, que aborde un poco el conflicto de la libertad, quizás alguna noticia, algún texto periodístico, que permita que el estudiante también salga un poco de el contexto de campo de concentración nazi quizás más de antaño y que lo pueda dialogar también con un contexto más actual en la sociedad pertinente. Y finalmente, para hacer un recordatorio, las plataformas con las cuales ustedes cuentan para apoyar el fomento lector son muy variadas y generalmente las recordamos casi siempre, pero si es que se les olvida, recordar que cuentan con estos 4 documentos que se llaman Momentos de Lectoescritura Diaria y que les van a permitir a ustedes tener ejemplos e incluso el enlace directo a los textos que ustedes pueden trabajar durante 5 días
por 18 semanas con sus cursos. Los momentos de lectoescritura, que son estos 4 documentos que ustedes ven en la pantalla al lado izquierdo, incluyen estrategias de fácil implementación, son planificaciones, ya así que vienen direccionadas en los 3 ejes, es decir, lectura, escritura y oralidad. Tienen actividades breves para ser trabajadas en máximo 30 minutos, como lo acabamos de ver, y vienen con los títulos, los enlaces, a veces tienen recursos audiovisuales también enlazados o auditivos para que los puedan trabajar. Los documentos van desde primero a tercero básico, de cuarto a sexto, de séptimo a primero medio y finalmente de segundo a cuarto. Y la idea es que ustedes puedan apoyarse en estos documentos para poder ahí también sacar ideas y hacer un poco más agradable el tema de la planificación, que a veces nos vemos muy atochados los profes. ¿Dónde pueden encontrar este documento? En la página madre que siempre sugiero yo, que es en bibliotecas-cra.cl, y también en la página de la comunidad lectora.mineduc.cl, que la vamos a revisar en un rato más para que ustedes se acuerden dónde están los documentos, si es que por ese motivo se les olvidó. También recordar que cuentan con todas estas plataformas para apoyar el fomento lector. Por un lado, la Biblioteca Escolar UCE, que es una biblioteca de descarga liberada. También la vamos a revisar ahora para que sepan cómo llegar a ella, que tiene más de 950 libros y en la cual ustedes también pueden sugerir a sus estudiantes, quizás muchas veces buscar recursos de su interés. Tenemos la BD Escolar, que es con la cual ustedes siempre trabajan, los clubes de lectura, los planes lectores. Y no olvidar también que en BD Escolar están nuevas funcionalidades como por ejemplo el reto lector, que sería bueno implementar también con los estudiantes para ir fomentando y obviamente motivando la lectura. Tienen obviamente las colecciones generales en sus establecimientos, que por tema de pandemia quizás a veces es difícil acceder a ellos, pero ya en fase 4 supongo va a ser un poco más fácil. Y no olvidar también que está el plan de lectoescritura digital, donde ustedes pueden también acceder a infinitas herramientas que ayuden con el fomento lector. Y los sitios que salen abajo, que los vamos a revisar enseguida y que van a tener acceso desde la página de la comunidad digital. Vamos a ir inmediatamente a las páginas para que sepan cómo acceder a ellas. Si nos vamos a comunidadlectoradigital.mineduc.cl, en inicio, bajando, nos vamos a encontrar con el documento de momentos de lectoescritura diaria. Ya, acá abajo van a acceder a las planificaciones que les mencionaba, que están programadas para 18 semanas y para que puedan trabajar las lecturas de manera porcionada. Van con sugerencias, van con las lecturas y van con los enlaces. Las lecturas están ligadas a la BD escolar muchas veces, otros están ligados a recursos que están en la Biblioteca Escolar UCE, que es la que vamos a revisar en un rato más, que la de descarga liberada, y también hay otros recursos que también van a permitir trabajar los textos y el fomento lector de manera parcelada. Recordar acá que la página de la comunidad, en la pestaña de planes lectores, cuentan también con formato PDF, diferentes textos o guías para poder trabajar las lecturas también de manera precisa y más corta, con preguntas de antes, durante y después de la lectura. ¿Ya? En los planes lectores cuentan con 108 lecturas enriquecidas, ya para que sepan que desde NT1 a cuarto medio cuentan con todos esos recursos. Y finalmente, en la pestaña de sitios de fomento lector, van a encontrar diferentes herramientas también para apoyar sus clases. Por ejemplo, tenemos diferentes bibliotecas como la Biblioteca Pública Digital, la Biblioteca Cervantes Virtual, la Biblioteca Digital UCE, y también tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, Glyphing, que es una herramienta para desde primero a tercero básico, que también permite al estudiante reforzar la lectoescritura. Tenemos Common Lit, que generalmente van a veces algunas sugerencias en el boletín, si es que están inscritos en ellos,
y que permite trabajar textos desde tercero a primero medio, tercero básico a primero medio. Son textos diversos, van de textos literarios a no literarios y siempre van con ejercicios, preguntas cerradas, de alternativa cerrada y siempre una pregunta de discusión, de análisis o crítica. Y también tenemos los textos de Twig Science, que permite trabajar también la lectura desde primero básico a séptimo a través de textos científicos. Y finalmente, recordarles que en la pestaña de webinars, tutoriales y recursos, accedemos acá y en el primer cuadro dice, vuelve a ver el material expuesto en los webinars. Ustedes hacen clic ahí y si por ese motivo no pudieron acceder a este webinar o a otros anteriores que tengan que ver con la plataforma PLED, cómo poder usarlo, el foro docentes o alguno otro de fomento lector, acá ustedes los pueden encontrar. Se van a encontrar con los videos cargados, acá tenemos varios de los que ya hemos hecho, y también con el PDF. En caso de que no necesiten ver la presentación en modo video completa, también va el PDF para que puedan acceder a él. Y acá obviamente hay muchos más sobre el uso de PLED, el premio Lectores Digitales y los docentes invitados que se han llevado a cabo este año, desde el primer semestre. Y finalmente, acceder a la última plataforma, que era la que yo les había mencionado, que es la página bibliotecas-cra.cl. Bajamos desde el inicio e ingresamos a Biblioteca Escolar UCE. Nos vamos al link y acá, desde que carga, nos podemos dar cuenta que tenemos dos buscadores, que es el que está en la parte superior, más bien casi superior derecha, y el que está abajo, al medio. Acá es donde ustedes tienen que buscar. Y obviamente pueden filtrar por usuario, por curso, por nivel, y poner el autor o el título. Y esta biblioteca es de descarga liberada y de libre uso y acceso. Así que no necesitan crearse cuenta ni tener clave, está liberada completamente y generalmente los recursos vienen en formato PDF para la descarga o en EPUB. Eso por hoy, en honor al tiempo. En caso de que hayan dudas, si es que me las pudiesen hacer llegar, yo voy a dejar de compartir pantalla para poder visualizar el chat. Si preguntas no tenemos, por lo menos en el apartado, Valentina, y en el chat solamente disponemos de comentarios al respecto acerca de la presentación, que ha sido muy buena. Buenísimo. Ahora, ahí hay una pregunta. Ahí acaban de incorporar una pregunta en el chat, la última. Dice, ¿cómo podemos implementar esto más allá de colaborar en la recomendación lectora? Porque los expertos en análisis son precisamente los docentes de lenguaje. Desde la posición de encargado CRA. Bueno, la idea, y siempre que es lo que he mencionado, así que muchas gracias Carolina por la pregunta, es que los encargados CRA o los equipos de biblioteca, de primera, la idea es que siempre trabajen en conjunto con los profes de lenguaje. Se entiende obviamente que a veces por horario y por planificaciones es difícil coincidir, pero la idea es que siempre los equipos de biblioteca vayan enlazados también a las planificaciones o tengan un diálogo en conjunto con el equipo de lenguaje, por lo menos con el jefe de área. Y la idea es que como equipo de biblioteca o encargado CRA de biblioteca, ustedes sean propiamente tal el nexo con las familias para que el fomento lector, como siempre he dicho, no solamente se recargue en el colegio, sino que tiene que estar a cargo de 3 actores. El fomento lector de un estudiante debe estar reforzado por el docente, por el equipo de biblioteca y por las familias. Entonces, si la pregunta es cómo podemos implementarlo, por ejemplo, dando ideas a las familias. ¿Y de qué mejor manera? Por ejemplo, apoyándote en el recurso del PDF de momento de lectoescritura, que acabo de mostrar, que son esos 4 documentos. Entonces, quizás revisar qué nivel te gustaría a ti dar una idea a los padres,
revisar esa lectura y quizás proponer ciertas preguntas que están incluso en la planificación y decir a los papás, quizás esta lectura la pueden trabajar el día lunes de esta manera, o esta dinámica pueden hacerla a nivel familiar quizás en 15 minutos, y así hacer que quizás el fomento lector no solamente sea algo ceñido como al aula, sino que también en contexto familiar, y obviamente eso enriquece mucho la comunicación entre pares y entre las familias propiamente tal. Existiendo una buena coordinación posible, muy importante, pero sí, es muy importante el apoyo de la UTP también. Y sí, y totalmente de acuerdo con lo que dice Ramona Miranda, muchas gracias por el comentario, que efectivamente tiene que haber un diálogo en las áreas. Y si no hay, bueno, partiendo por el documento que les mostré, que es una guía. Si quieren lo podemos visualizar, por si alguien todavía no accede a ese documento para que vean que es de fácil acceso. Voy a compartirlo. ¿Me avisan si se ve mi pantalla? ¿Se ve? Creo que Por el por momento el todavía no. momento no. Ya. No sé si ahí se ve. Perdonen, pero no veo la Ahí sí. pantalla cuando No, comparto. tranquila, no te preocupes, ahí sí, se ve. Ya, por ejemplo acá, accedemos a, como había dicho hace un rato, a comunidadlectoradigital.domineduc.cl. Estamos en el inicio. Bajamos, bajamos, bajamos. Y no sé, yo por ejemplo como encargado acá quiero proponer una actividad para las familias de cuarto a sexto básico. Y quiero dar ideas quizás de cómo ellos pueden abordar la lectura con sus hijos o sobrinos o primos, porque todas las familias tenemos que tener entendido que son muy diversas y eso es súper bien, pero quiero dar ideas para que eso se pueda trabajar. Entonces acudo al documento de cuarto a sexto básico y acá les voy a mostrar el documento como en qué consiste para que sepan que es de fácil acceso. Acá está la presentación, ¿no es cierto? Les van a contar en qué consiste el documento. Acá, en el 2.2, vienen las estrategias para trabajar la lectoescritura. Y les van a presentar en detalle las estrategias que yo acabo de mencionar y muchas otras más, muchas otras ideas más, como comparar y contrastar, o los cambios en la historia para los más pequeños, las descripciones, etc. Después de eso, viene la planificación. Y acá, por ejemplo, en el documento de cuarto sexto básico, viene un ejemplo bien concreto que es con la lectura Alicia en el País de las Maravillas. De ahí les sale, por ejemplo, el día lunes, papás, ustedes pueden trabajar la lectura quizás con esta estrategia, que es hacer ahora, presentar la lectura y de qué manera, con este ejemplo. Quizás con esa pregunta que sale ahí, como qué sueño he tenido, cómo fue el sueño, enlazarlo a un pasaje de la lectura, etc. Después el día martes, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los padres con sus hijos de cuarto sexto básico con esta lectura? Quizás podemos, a través del mediador, que en este caso puede ser un agente cualquiera de la familia, llevar a cabo quizás estas frases en específicas y ver cómo las podemos enlazar a la lectura en general, y así suma y sigue. Y ahí tenemos una planificación de lunes a viernes, que es la que están viendo en pantalla. Y abajo obviamente van declarados los objetivos de aprendizaje a los cuales van enlazadas las actividades para que sepan que obviamente van alineadas con los temas curriculares del ministerio. Y más abajo, bajando, 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 les van a dar una serie de opciones para que por semana puedan trabajarlas por nivel. Por ejemplo, opciones de momento de lectoescritura para cuarto básico durante 18 semanas. Y acá, por ejemplo, la opción 1 es el Calafate de Ana María Páez, y eso está en la B de escolar. Las memorias de Hugo, los clásicos de la literatura infantil. Después, por ejemplo, nos vamos a encontrar con, primero vamos a avanzar un poco en el documento porque es para 18 semanas, pero para que sepan que en verdad tienen 18 lecturas sugeridas para que puedan trabajarlas. Y después finalmente nos vamos al otro nivel, que es quinto básico. Y acá de nuevo nos van con 18 propuestas desde las cuales yo puedo agarrar una lectura y proponerle a las familias o a los profes de lenguaje, o yo también como encargado de biblioteca quizás hacer un taller, una clase,
para X curso e ir porcionando la lectura durante 5 días. No sé si ahí quedó un poco más claro en qué consiste el documento, pero la idea es que ustedes se puedan apoyar y obviamente alivianar la carga que consiste en planificar, que toma mucho tiempo para nosotros los profes a veces. Y la idea es que se apoyen en el documento para que se eviten eso también. Hay una pregunta, Valentina, dice Cecilia Rousseau. ¿Este modelo está solo enfocado para la asignatura de lengua y literatura o adecuando los textos puedo implementarlo como un fomento institucional? Va direccionado más bien, gracias por la pregunta, a lenguaje, pero como les mostré ahí también en el documento, en las sugerencias como lectoras hay todo tipo de texto. De hecho, no sé si alcanzaron a ver, pero hay textos de Common Lit, hay textos de Twitch Science, recordar que Twitch Science son textos informativos que solamente abordan ciencias, textos de Common Lit que abordan todo tipo de textos literarios, no literarios, entonces la idea es que ustedes vean cuál es la recomendación que más les acomoda, pero se van a encontrar con todo tipo de textos, o sea, no necesariamente literarios. No sé si habrá otra pregunta. En el apartado, por lo menos no, en el chat se han ido respondiendo entre los mismos participantes. No, más que nada comentarios, solamente Valentina. No tenemos más preguntas respecto a la presentación. Bueno, recordarles finalmente, agradecer obviamente la asistencia de todos y todas, y recordarles que, bueno, el sitio de la comunidad lectora va a estar disponible siempre para ustedes, en caso de tener dudas, obviamente contar con estos webinars para que puedan apoyar sus prácticas de fomento lector, y no olvidar siempre estar revisando el calendario de webinars, para que sepan cuáles son las instancias que se vienen, sobre todo, por ejemplo, cuando tienen dudas sobre el uso de la plataforma PLED, sobre todo para el uso de la plataforma PLED, Romina, quien es la que nos acompaña hoy día, suele muchas veces llevar a cabo mensualmente el foro para docentes, que es donde ustedes pueden acudir tal cual ahora y hacer sus dudas en vivo para que se pueda hacer un modelamiento y quizá muchas veces la duda que usted como docente o encargado CRA tiene, la tiene otra persona. Entonces, estar atentos al calendario y apoyarse en estas instancias formativas para que sea mucho más claro y más fácil y llevadero y obviamente contar con las herramientas que nosotros desde el Ministerio también aportamos para ustedes. Y eso, agradecer la presencia y en honor al tiempo nos despedimos y nos vemos en otra instancia. Muchísimas gracias, Valentina, por la participación. Una muy buena instancia para seguir aprendiendo y motivando a nuestros docentes en la elaboración de nuestros planes lectores. Los invito a todos y a todas cordialmente para la última formación de agosto, el día de mañana martes. Vamos a estar enfocados en aprender cómo llevar un seguimiento de los estudiantes. Ya nos vamos a enfocar entonces en lo que es estadísticas y también en calificaciones. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana. Chao, Romina, muchas gracias. Chao, Valentina. Y gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.